¿Acá? Sí, ingeniero, sí. Muy bien. Sí, no, Ahí se mira. Es la separata sexta de lesiones ferrosas. Esta separata está colgada en el aula virtual Moodle. También está colgada, me parece, en el aula virtual, está colgada la separata, para que la puedan bajar en la semana pasada. Esta separata ha debido desarrollarse el lunes del libre que teníamos en San Pedro San Pablo, del Día del Pescador. Así que vamos a revisarla a grandes rasgos, porque también tenemos que terminar hoy día el capítulo, este es capítulo 6 y el capítulo 7, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de cómo es el método de la fabricación, de la obtención del acero. Esto que vemos en la parte de abajo, de color amarillo y naranja, es el alto horno. Es el proceso, en este alto horno se obtiene los siguientes minerales: el mineral de hierro, un fundente y carbón de coque. Para obtener justamente a través de esta rabio, tenemos la obtención de lingotes de arrabio. Luego pasan tenemos acá a un coque y una caliza, un horno cubilote, que se puede agregar caliza y coque para obtener justamente una cuchara de colada. También tenemos en la parte de abajo el arrabio y la chatarra. Chatarra son desechos de materiales que son ya de desuso, hierro de construcciones, alambres, todo lo que puedas vender y es chatarra. Eso entra acá a un convertidor donde da oxígeno y sale el acero. El acero va justamente a un horno eléctrico de afino. Este se obtiene en lingotes de refinado, ¿no? De acero refinado. Este es el proceso para la obtención del acero. Más abajo tenemos la figura de un horno eléctrico, el cual está constituido de electrones de grafito. Hay una bóveda, una piquera, una escoria que está en la parte de abajo, un metal líquido, cuando está, solera, una puerta de carga. Ese es un horno eléctrico. Este horno eléctrico que vemos en la parte inferior está acabado arriba encima, el horno eléctrico de afino. Entonces, ese horno eléctrico tiene electrodos de grafito. Eso permite hacer el calentamiento por electrodo de grafito. Esta es la obtención entonces del acero. Tenemos un diagrama de hierro-carbono. Este diagrama está en la siguiente página, diagrama de hierro-carbono. Aquí, esta es la gráfica de hierro-carbono. En la parte izquierda es la temperatura en grados centígrados y en la parte derecha la temperatura en grados Fahrenheit. En la parte de abajo es el porcentaje de carbono, formando el hierro, el acero y la fundición blanca. Es porcentaje de carbono. Aquí abajo está. ¿Lo miran? Porcentaje de carbono. Entonces, si yo voy a aumentar, al inicio obtengo un hierro, voy aumentando porcentaje de carbono, el material es un acero. El acero tiene dos tipos, el hipoeutectoide y el hipereutectoide. Llega hasta un límite de acero, pasa de ahí el porcentaje de carbono mayor, se convierte en fundición blanca, es hipoeutéctica y hipereutectica. Es la fundición gris, y es el diagrama de hierro y grafito. Y acá el diagrama de hierro-grafito. Entonces, ¿cómo es este diagrama de hierro-carbono? A ver, si yo tengo un material en carbono inferior al 2%, menos estoy en esta zona, y caliento al material a una temperatura, por ejemplo, de 400 grados centígrados, entonces tengo una zona, estoy en una zona, en la zona ferrita, proeutectoide más perlita. Entonces esa zona tiene esa composición del material del acero, es ferrita, eutectoide y perlita. Vamos a decir no es acero, todavía es un elemento en esas condiciones. A ver, si yo me voy aumentando menos que 2%, voy aumentando a un 4.5%, perdón, a un 1.5 más o menos, 1.5%, y voy aumentando la temperatura a unos 1200 grados centígrados. Ahora me encuentro en una fase austenita.
austenita. Todos estos nombres, austenita, vainita, perlita, cementita, son nombres de las zonas que se encuentra el material, de acuerdo a la temperatura y de acuerdo al porcentaje de carbono. Entonces, aquí tengo al final, arriba, hay una zona líquida. Cuando es una zona líquida es cuando ya el material está completamente convertido en líquido. El material, en este caso, el material de acero al carbono o acero. Entonces, cuando está toda esta parte de acá encima es la fase líquida. Entonces, para un acero de bajo carbono necesita más o menos una temperatura de 1539 grados centígrados. Si, con mayor seguridad, hasta 1600 grados centígrados, la primera, el hierro y el acero ya están entrando a una zona líquida. En esa zona líquida, entonces, el material es líquido y tiene un delta más líquido. De acá abajo hay un delta más líquido, es la fase delta y más líquido, ¿no? Entonces, a eso conseguimos. El acero tiene un alto punto de fundición, casi 1600, mayor que 1539, ¿no? Más de 1600 más o menos grados centígrados. Y su equivalente, acá tenemos a 2212 grados Fahrenheit, aproximadamente la equivalencia. ¿Ya? Este diagrama de hierro-carbono es un diagrama muy importante que todo ingeniero mecánico, eléctrico y mecánico tiene que conocer. Cómo se comporta el acero en porcentaje de carbono y a la temperatura. Es muy importante nosotros como ingenieros conocer este diagrama. Este diagrama está en internet, lo he bajado, porque es el mejor que explica en nombres. Más abajo está el mismo diagrama, pero con variables. Las variables delta, que es hierro delta, L es líquido, gamma es austenita, el CM es cementita y alfa, el alfa es ferrita, la ferrita. Es el mismo diagrama de arriba, pero este está con variables, con letras que abrevian la palabra, ¿no? La palabra de esa. Entonces, es muy importante este diagrama. Ahora, la temperatura en grados Fahrenheit está a la izquierda y la temperatura de grados centígrados está a la derecha. Es contrario al que está en arriba. Por ejemplo, acá tenemos 2802 grados Fahrenheit, que equivalen a 1539 grados centígrados. Y eso era justamente el punto que estamos viendo acá, 1539 grados centígrados. ¿Verdad? Ajá. Entonces, la primera parte es acero y la segunda es hierro fundido. Este diagrama es más claro en separarlo. El acero hipoeutectoide y hipereutectoide y el hierro fundido. Es el diagrama de fases de hierro y carbono. Diagrama de fases. Cada uno es una fase. Fase perlita, fase cementita, líquido, hierro delta. ¿Hay alguna pregunta sobre este diagrama? Participación. No hay participaciones. Bueno, vamos continuando antes que nos gane el tiempo. Vamos a ver la designación de los aceros. En la designación de los aceros, de acuerdo a los países, se establecen sus normas. Así, por ejemplo, en la norma ANSI, American Iron and Steel Institute, y la SAE, Society of Automotive Engineers, ¿no? Sociedad de Ingeniería Automotriz, de Ingenieros Automotrices. La ANSI es Instituto Americano del Steel, el acero y el acero, ¿no? El acero y el hierro y el acero. Estos proporcionan sistemas de designación en América del Norte. En Estados Unidos, Canadá, tiene estas normas. Aparte hay que mencionar la norma americana Society for Testing of Materials, que es la ASTM, que
que tiene una forma diferente de designación de aceros. Ahí les dejé la semana pasada un trabajo de investigación que está de rojo. Este trabajo de investigación. El tema era designación de aceros. En las normas ANSI, SAE, ASTM, que esos son americanos, por eso no le he puesto el nombre, son designaciones americanas de Estados Unidos, norteamericanas. El ISO, que es la internacional, BSI, normas británicas, el DIN es Alemania, el GB China, GOS es Rusia y GIS es Japón. Entonces, tu trabajo de investigación era de acuerdo de cada país a ver cómo lo clasifican al acero. Me interesaba lo más importante, bajo qué letras y cómo designa un acero. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, SAE A36. Me voy a la clasificación SAE y busco A36. El A36 es un acero comercial, de estructural, muy utilizado en lo que es el montaje, A36. Entonces, eso designa la SAE. Su equivalencia en ASTM, en ANSI, en ISO, en BSI, DIN, tiene equivalencias en otros países, el misma denominación SAE A36. Muy bien. El trabajo los voy a revisar entonces, es una nota de trabajo de investigación con el primer trabajo que he llevado, que hemos dejado, también lo voy a promediar y voy a sacar el promedio de trabajos de investigación. ¿Listo? B. Clasificación. ¿Cómo clasificamos a los aceros? Acá tengo una clasificación de dos tipos, de acuerdo a su composición y de acuerdo a su procesamiento. A su composición, los aceros al carbono tienen 2% de carbono que pueden contener otros elementos, por ejemplo, el silicio, el cobre y el manganeso. Los aceros descarburizados contienen menos de 0.005% de carbono. Los aceros al carbono ultra bajo contienen un máximo de 0.03% de carbono, silicio y manganeso. Los aceros al bajo carbono contienen en 0.04 y 0.15% de carbono. El acero al medio carbono contiene 0.3 al 0.6% de carbono. Los aceros al alto carbono contienen arriba de 0.6% de carbono y los hierros colados son aleaciones de fierro y carbono que contienen de 2 a 4% de carbono. Los aceros aliados tienen manganeso, silicio, cobre, carbono. Pueden contener también níquel, cromo, molibdeno, titanio, etc. Por eso se llaman aceros aliados. Estos aceros aliados, por tener otros elementos no ferrosos, mejoran las propiedades del acero. Mejoran las propiedades. Eso vamos a verlo más adelante. El acero de calidad especial contiene azufre y plomo. El acero verde, el plomo es sustituido con estaño o antimonio, SB. Eso es por la composición. Ahora, la clasificación por el procesamiento. El acero obtenido por colada continua es el tipo de proceso que se de obtención. El acero galvanizado, que nosotros conocemos comercialmente, tiene un recubrimiento de zinc para resistir a la corrosión. Al aliarlo con zinc, este acero galvanizado resiste la corrosión. Por eso, este acero galvanizado que podemos utilizarlo en estructuras, por ejemplo, ¿cómo se llama? En estructuras que montaje, etcétera, tiene ese recubrimiento de zinc que le hace resistente a la corrosión. Muy importante, ¿no? Para evitar que se corroa con el ambiente. Y por supuesto, cuesta más caro. Aceros con recubrimiento de estaño también. Aceros E, que son aceros que se funden usando un horno eléctrico. Por ejemplo, el que medimos al inicio, el horno eléctrico. Aceros B contienen una concentración pequeña de boro. Y los aceros inoxidables con un recubrimiento resistente a gérmenes. Muy utilizado en biomédico, en la parte medicina, ¿no? Los aceros inoxidables, sean para una olla marmita, para alimentos, o una olla o termos, ¿no? Etcétera, utilizados en medicina. Aceros inoxidables. Bien.
Vamos a entrar ahora al tema de tratamientos térmicos simples. A ver, un resumen. Nosotros vamos a encontrar tratamientos térmicos generalmente de acuerdo a los autores de los textos que utilizan la ciencia de materiales. Para mí hay un autor que toca solamente 4. Estos son el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. Pero este autor y el sílabus está con este autor. Tratamientos térmicos simples. ¿Cuál es el autor que les hemos trabajado? Les di el libro. ¿De qué libro hemos estado sacando? Askelán, ¿verdad? Askelán. Askelán divide y también el sílabo divide de acuerdo a Askelán. Tratamientos térmicos simples están estos 4. Recocido de proceso, recocido, normalizado y esferoidización. Pero no solamente son tratamientos térmicos simples, también está desarrollado los 4 y también está en tratamientos térmicos isotérmicos como el revenido y tratamientos térmicos templado y revenido. El temple que es templado y abajo está revenido. Entonces, en resumen, de acuerdo a los autores podemos clasificar en 4 principales: temple, revenido, recocido y normalizado. Vamos a ver este autor, entonces, cómo lo ha clasificado. Aquí, ¿por qué se llaman tratamientos térmicos? A los procesos donde únicamente se utiliza la temperatura como variable modificadora de la microestructura y constitución de metales y aleaciones. El objetivo general consiste en mejorar las propiedades mecánicas. Por lo general se usan 4 tratamientos térmicos simples en aceros. Ellos son este recocido de proceso, este recocido simple, una normalización y una esferoidización. Se emplean para lograr uno de los 3 propósitos, ¿no? Eliminar los efectos del trabajo en frío, controlar el endurecimiento por dispersión, mejorar la maquinabilidad. ¿Eso qué significa? Que si nosotros al acero lo queremos maquinar, usar con una máquina de herramienta, un torno, una fresa, el acero va a ser más blando para poder trabajar. ¿Ya? ¿Me escucharon? Vamos a desarrollar cada uno. 1, 2, 3, 4. El acero recocido de proceso. Utilizado para eliminar los efectos de trabajo en frío, se hace calentar de 80 a 170 grados centígrados por debajo de la temperatura A1. ¿Qué es la temperatura A1? Está en el esquema aquí abajo, en la figura. La zona A1 está acá, la línea. Vamos a hablar de la A3, de esa zona más abajo. Listo. El recocido consiste en calentar el material hasta una temperatura determinada durante un tiempo previsto y posteriormente enfriarlo lentamente, como una finalidad de suprimir los efectos del temple. El temple también es el tratamiento térmico. En este caso, entonces, después de un temple se le puede hacer un recocido. Se realiza a unos 30 grados centígrados por encima de la temperatura A3. El A3, vuelvo a repetir, está acá abajo, la zona A3. Para un acero hipereutectoide y hipoeutectoide y hipereutectoide, la clasificación. Bien, normalizado. Se realiza calentando el material a una temperatura entre 55 y 85 grados centígrados, superior a la temperatura crítica superior. Transcurrido un tiempo hasta convertir la ferrita en austenita, se finaliza. Con un enfriamiento relativamente rápido al aire, permite que se enfríe con más rapidez al aire. La austenización se hace a unos 55 grados centígrados o arriba de A3 o ACM. ACM está acá arriba, ACM o A3, en un acero hipereutectoide. La esferoidización se requiere varias horas a unos 30 grados centígrados por debajo de A1. Mejora la maquinabilidad. Entonces, en este diagrama, en estas figuras, tenemos lo siguiente: el resumen esquemático de los tratamientos térmicos simples para aceros, la parte A hipoeutectoide y acero B para aceros hipereutectoide, hiper. Este es hiper de la derecha y este es hipo de la izquierda.
Entonces, en el diagrama es temperatura grados centígrados por tiempo, igual el otro. Y tenemos la curva, ¿no? Cómo está de acuerdo a uno la temperatura. Un recocido de proceso, un normalizado y un recocido. Acá tenemos un normalizado, un recocido y una esferoidización. Muy bonito. Vamos a entrar a tratamientos térmicos isotérmicos, el revenido. Ya no, el de arriba era recocido, este se llama revenido. En la fase austenítica involucra austenizar el acero, templando a alguna temperatura por debajo de la nariz de la curva TTT. Esta curva TTT es la curva que está acá en el diagrama, figura diagrama TTT. Y manteniendo a esta temperatura hasta toda la austenita se transforma en vainita. Les decía, estas de vainita, austenita, son fases que tienen pues, el proceso de calentamiento de un acero a una temperatura y a un porcentaje, a un tiempo. Ahí está la zona perlita y la vainita y la temperatura austenita en la parte de arriba. Tratamientos térmicos del templado y revenido. Estos son el temple. ¿Qué es el temple? Cuando nosotros templamos un acero, lo calentamos a una temperatura de 50 grados centígrados, se caracteriza por enfriamientos rápidos y continuos en un medio adecuado. Este puede ser agua, puede ser aceite, puede ser o aire. Endurece casi todos los aceros. Lo convertimos duro, un material duro. Ustedes han visto El precio de la historia, ¿verdad? Junto con eso, hay un programa que hacen en fabricación de espadas, todo. Han visto cómo ellos templan el acero de la espada. Meten a una solución de aceite y luego lo sacan. Están templando el material. Eso se llama un templado, temple. ¿Ya? Ok. ¿Me están siguiendo? A ver, voy a preguntar. Sí, una consulta, ingeniero. Dime. En el caso de lo que está diciendo el temple, sería también cuando por lo menos he visto que se hace la punta, por ejemplo, para hacer un cincel. Claro, ellos lo calientan. Hacemos una forja para sacarle la punta. Así es. Calentamos una forja. Y luego lo metamos a la fragua. Y luego también ¿no? Al agua. Al agua no tanto, creo que en aceite, o sea, el proceso de enfriamiento debe ser lo más lento que se puede, ¿no? Y si es al agua es muy brusco, el cambio de temperatura y lo vuelve más frágil. Eso es cierto, pero cuando logramos un temple, aumentamos la dureza, pero hay que llegar primero con las condiciones a la temperatura adecuada, que nos indica la tabla de 50 grados centígrados, y en manera de enfriamiento, eso depende para que el temple funcione, ¿no? Sea agua, aceite o aire. Yo he visto muchas veces que enfrían al agua y otros en aceite, y pocos he visto que enfrían al aire. Más los dos principales, el agua y el aceite, son los más importantes para el temple, para el templado. Entonces, en el diagrama TTT, continuamos, son diagramas que representan el tiempo necesario a cualquier temperatura para que se inicie y termine la transformación de la fase. Ese es el temple. Nuevamente estamos tocando el revenido. ¿Por qué? Porque el revenido está justo en esta parte, tratamiento templado y revenido. Acá arriba también está revenido. Volvemos a tocar el revenido. Elimina el revenido la fragilidad y las tensiones ocasionadas en el temple. O sea, después de un temple, puedes hacer también un revenido. Este consiste en calentamiento a una temperatura inferior a A1. Vuelvo a repetir, el A1 es la zona que está de la parte de la línea hacia abajo, ¿no? Esta es la zona A1 en el diagrama. Entonces, para lograr que la martensita se transforme en una estructura más estable, el proceso termina en un enfriamiento más bien rápido. Aunque destruye parte del temple, el acero es más blando, pero menos frágil. Aumenta la tenacidad. ¿Ya? Así es. Es más blando. Ese se llama un revenido. Esos son los tratamientos que hemos visto. Aplicaciones de la templabilidad, o sea, de un acero templado. Vamos a ver.
Las aplicaciones son las siguientes. En una prueba o ensayo de Yomini para comparar la templabilidad de aceros y consiste, este ensayo de Yomini es este pasos, 1, 2, 3, los pasos para el ensayo de Yomini. Primero, una probeta normalizada de 25 milímetros de diámetro y 100 milímetros de longitud se lleva a la temperatura de austenización. El tiempo necesario para conseguir que la estructura se convierta en austenita. 2. Se saca del horno. En el horno hemos calentado el material de la probeta y el extremo de la pieza se templa mediante un chorro de agua de caudal y temperatura constante, de manera que la velocidad de enfriamiento es máxima en el extremo del templado y disminuye a lo largo de la probeta. Tercero, una vez que la probeta se ha enfriado a temperatura ambiente, se desbasta una tira de 0.4 milímetros de espesor y se determina la dureza a lo largo de los primeros 50 milímetros. Se traza una curva de templabilidad representando los valores de la dureza en función de la distancia al extremo templado. La gráfica del ensayo se ve a continuación. Acá tenemos la probeta, aquí está el extremo y aquí está la gráfica del diagrama en dureza HRC, Rowell C y la distancia del extremo templado. Este es el ensayo de Yomini, pero es el único ensayo. También hay otros dos ensayos. Hay un ensayo en la parte de abajo que nos dice eso, hay otro. Una técnica sencilla a utilizar es la veracidad del templado y la gráfica de Grossman. Es otra forma, otra técnica. Entonces, la gráfica muestra una curva de templabilidad típica en el ensayo de Yomini. La velocidad de enfriamiento disminuye con la distancia al extremo templado y por tanto lo hace la dureza. A veces resulta más conveniente relacionar la dureza con la velocidad de enfriamiento en lugar de hacerlo con la distancia al extremo templado. Ese es el ensayo de Yomini. ¿Alguna vez han escuchado este ensayo de Yomini? Preguntas. A ver, para que no se me duerman. No. Valladares Vázquez. Sí. Valladares, te pregunto, ¿alguna vez te has encontrado con este ensayo de Yomini? No, primera vez que escucho eso. Sí. Muchos escuchamos términos nuevos. La mayor parte de salud son términos nuevos. Muy bien, pero tenemos que conocerlos para que cuando llegue el momento de que tú vas a utilizarlos, no quedes sin desconocimiento, sino quedes como cultura y sepas afrontar la toma de decisiones. Muy bien, Valladares. Es por sinceramiento. A ver, vamos a ver aceros especiales. Los aceros para herramientas son aceros especiales. Por lo general son aceros de alto carbono que tienen alta dureza por medio de tratamientos térmicos de templado y revenido. Los aceros de fase dual contienen una distribución uniforme de ferrita y martensita, con la martensita dispersa que da límites elásticos entre 60.000 y 145.000 PSI. PSI es la unidad en el sistema inglés, anglosajón le llaman también, que significa libras por pulgada cuadrada en el sistema inglés, ¿no? Libras por pulgada cuadrada, son límite elástico. Los aceros martensitos envejecibles son aceros bajos de carbono y altamente aleados. Los aceros sin intersticios son aceros que contienen niobio y titanio. Reaccionan con carbono y azufre para formar precipitados de carburos y sulfuros. Esos son aceros especiales. No podemos terminar. Los límites elásticos, hemos visto en el diagrama de esfuerzo y de deformación, tienen pues puntos en la curva de elasticidad, que es elasticidad, plasticidad, ruptura. En un diagrama de esfuerzo y de deformación son límites elásticos que tienen es el valor que tienen en esos puntos, los límites elásticos. Son especiales. ¿Correcto? Ingeniero, una pregunta. ¿Qué tipo de aleaciones
Ya. ¿Qué tipo de lesiones están visto? ¿Aleaciones de qué tipo? Sí, ¿de qué tipo están hechas las aleaciones para las herramientas, lo que usted dijo? Hablamos del acero, hablamos de aceros, de aceros, ¿verdad? Sí, aceros, sí, Sí, en aceros tenemos generalmente los tipos que hemos visto acá, en aceros especiales. Por ejemplo, estos aceros de herramientas, aceros de fase dual, aceros martensíticos envejecibles, aceros sin intersticios. Estos son aceros especiales, muy utilizados. Por ejemplo, se me ocurre el acero para herramientas. Si utilizamos nosotros un acero para torno, que antes se usaban cuchillas, ahora se usan más pastillas, el tipo de material de estas puntas de corte son aceros para herramientas, son aceros especiales. Si nosotros cumplimos las especificaciones del acero especial, que aparte de ser de acero, llevan porcentajes de otros elementos, lo vuelven al acero duro y extremadamente adaptable para el trabajo. Eso es un acero especial, es un acero especial. Por eso, inclusive, ese pedacito de pastilla nomás cuesta caro. Ya no utilizan la cuchilla, sino una pastilla. Ese es un acero especial. Espero haberte contestado tu pregunta. Vamos a continuar. Dime, adelante. Adelante. No, digo que sí me solventó la duda. Ya, gracias. Vamos a ver, tratamientos superficiales y termoquímicos. Tratamientos superficiales, como su nombre lo dice, se aplican solamente a la superficie. ¿Para qué? Para mejorar sus propiedades mecánicas del acero. Generalmente los ejes y otros elementos, por ejemplo, engranajes, ¿no? Lo que queremos utilizar, la parte superficial, la parte dura, tenemos que hacerle estos tratamientos térmicos, estos tratamientos termoquímicos, perdón. Además de utilizar la temperatura como una variable, se modifica la composición química de una capa superficial de la pieza, con el fin de mejorar determinadas propiedades de la superficie, como son la dureza, la resistencia al desgaste o a la corrosión. Estos tratamientos termoquímicos tenemos acá unos 5. Una cementación, un carburizado, nitruración, cianuración, carbonitruración. Tenemos 5 acá. Generalmente son los más importantes. No sé si habrá más en el mercado, pero he sacado acá los 5 que he visto en este material. A ver, vamos a ver la cementación. Consiste en aumentar la cantidad de carbono en la capa exterior de los aceros. La cementación se aplica a piezas que deben ser resistentes al desgaste, a los golpes. Como cementante gaseoso se emplea el monóxido de carbono. ¿Cuál es la fórmula? CO. Como cementante sólido se puede emplear carbonato de bario. Y como cementante líquido, más empleado es el cianuro sódico. Calentamiento selectivo de la superficie. Después de templar el acero, el centro es todavía una mezcla blanda. La profundidad de la capa de martensita es la profundidad del cementado. Con esto, vuelvo a repetir, se mejoran las propiedades mecánicas del acero, pero mejoramos la capa superficial. Ahora, un carburizado. El carbono se difunde en la superficie del acero a una temperatura por encima del A3. A3 hemos dicho que está dentro en el diagrama de arriba. Nitruración. Se realiza en hornos especiales, exponiendo la pieza a una corriente de amoníaco a una temperatura de 500 a 525 grados centígrados y se aplica a ciertos aceros y fundiciones, obteniéndose durezas muy elevadas del orden de 1200 unidades Brinell. Son superficialmente muy duras y resistentes a la corrosión, difusión de nitrógeno. El nitrógeno produce un efecto de endurecimiento similar al del carbono. Por eso se llama, utilizando un nitrógeno, nitruración. La cianuración
el acero se sumerge en un baño de cianuro líquido que permite que el carbono y el nitrógeno se difundan en el acero. Y por último, la carbonitrilación. Se genera un gas que contiene monóxido de carbono, o sea, CO2, y amoníaco. Estos son los tratamientos termoquímicos o tratamientos superficiales. No, olvidemos los otros. Los otros se llaman tratamientos térmicos, que se clasifican simples, etcétera, pero estos son tratamientos termoquímicos. Preguntas. Vamos a ver, pregunten. Ingeniero, una consulta. Adelante. ¿A qué se refiere con ahí donde dice 1200 unidades Brinell? La dureza Brinell. Hemos hecho durezas Brinell, Rowell, Vickers. ¿Se acuerdan? ¿O no hemos hecho durezas? Sí hemos hecho, claro, durezas. Sí me acuerdo de haber hecho eso. A ver, está en la separata de la primera parte. A ver, materiales, temple, corrosión, fatiga, materiales, amorfo, templabilidad, capa, estructura, enlace, distancia, módulo. Primera ley de fusión, propiedades mecánicas, tensión. Acá está, el ensayo de dureza, en la página 17. El ensayo de dureza, 17. Bien, en la página 17, el ensayo de dureza. ¿Estuviste atento a la separata de dureza? Ya, en el ensayo de dureza, la dureza se puede expresar de varios tipos. En la prueba Brinell, la prueba Rowell, la prueba Vickers y la prueba NUP o Tucón. Entonces, en este ensayo, en las unidades Brinell, estamos entonces en la primera, prueba Brinell, BHN o BD. En este caso se utiliza las cargas de 500 a 3000 kilogramos de cargas, se utiliza en hierros, aceros y aleaciones no ferrosas. Este utiliza un tipo de penetración al material. Se le deja una huella y se le toma en este caso por una máquina que hemos visto, de una máquina parecida a la figura, con una huella impregnada a la figura que está en la página 17. Parecida, es Vickers y esto se llama Brinell. Es una unidad de dureza. Unidad de dureza. Preguntas, vamos, pregunten otra más. Adelante. Ya. Claro, podría ser. Dime, ¿qué instrumento encontraste? ¿Tenía un nombre de la caja? ¿No será un turómetro? Temperatura. Para medir temperatura, hablamos de un termómetro digital o un termómetro infrarrojo, lo que mide la temperatura a distancia, o a qué tipo de termómetro era. Mira, en termómetros hay variedades. Hay termómetros estacionarios y termómetros digitales manipulables. Por ejemplo, hay digitales como termómetros de bastón que se colocan en las máquinas que están estáticas, y termómetros también con luz con luz que vamos a hacer infrarrojo, que tú, como ejemplo, te apuntan el termómetro a la temperatura a la persona, o también al y marcan pues la temperatura a distancia. Son especiales, ¿no? Son termómetros especiales. Y no solamente a las personas, eso puede inclusive, ese termómetro, de acuerdo a la escala que tenga, puedes utilizarlo para fundir, para hacer otro proceso, ¿no? Otro proceso sí, termómetros. Pero el instrumento utilizado para dureza se llama durómetro. Un durómetro. Muy bien. Gracias por la pregunta. Me hizo recordar un poco de la cuarentena. Vamos a seguir.
Vámonos nosotros al capítulo 7, aleaciones no ferrosas. Aleaciones no ferrosas están en el capítulo 7. Aquí vamos a ver otros elementos que permiten mejorar las propiedades mecánicas del material. Por ejemplo, acá, aluminio basadas en aluminio, cobre, níquel, cobalto y zinc. Metales preciosos como el platino, oro, plata, PD, es plomo. Y otros metales, por ejemplo, niobio, tántalo, wolframio. Wolframio que es tungsteno, ¿no? En este capítulo brevemente se exploran las propiedades y aleaciones de cobre, aluminio, titanio y en aplicaciones que soportan cargas. ¿Qué tipo de aleaciones ferrosas van a armar estas aleaciones de aluminio, titanio, magnesio? Vamos a desarrollarlo el día de hoy. Vamos a ver. Clasificación. Se clasifica en pesados, ligeros y ultraligeros. En pesados, la densidad debe ser mayor que 5 kilogramos por decímetro cúbico. Tenemos el cobre, el plomo, el zinc, el estaño, níquel, cromo, cobalto, mercurio y wolframio. En ligeros, la densidad es entre 2 y 5 kilogramos por decímetro cúbico. Tenemos acá el aluminio y el titanio, como son ligeros. Y ultraligeros, la densidad debe ser menor que 2 kilogramos por decímetro cúbico. Tenemos el manganeso y el berilio. Esa es la clasificación. Vamos a ver aleaciones de aluminio. Primero, se obtiene de la baustenita 4 toneladas de baustenita más 2 toneladas de alúmina, se obtiene 1 tonelada de aluminio. El aluminio es el tercer elemento más abundante en la naturaleza, después del oxígeno y del silicio. Las propiedades. Sus propiedades son típicamente anisótropas. ¿Cómo son anisótropas? Quiere decir, hay dos tipos, que sea anisótropas y otro que sea, el otro se llama ortotrópicas. Ortotrópicas se llama anisótropas y el otro se llama alotrópicas. Está justamente en la página donde hemos visto, acá, en la página número 11 de la separata. Esto se llama anisótropas, anisotropía y isotropía o ortotrópica. La anisotropía es la variación de propiedades en función de la dirección cristalográfica y la isotropía o ortotropía es las propiedades son idénticas en todas las direcciones en los cristales o en la dirección cristalográfica. Entonces, ani es variación y iso es idénticas direcciones cristalográficas. ¿Ya? Eso está en la separata, página 11, revisen. Muy dúctil y maleable, ligero y muy blando. Difícil de unir por soldadura por el óxido. Excelente conductor de calor, conductividad térmica y eléctrica. Tiene una densidad de 2.770 gramos por centímetro cúbico. El módulo de elasticidad es de 10 por 10 a la 6 PSI o 70 gigapascales. Gigapascales. Ajá. Es pascales, así es. Pascales. Listo. Gigapascales. No es tóxico y puede ser reciclado. Comportamiento no ferromagnético resistente a la oxidación y corrosión. Las aleaciones de aluminio tienen baja dureza, lo cual lleva a la baja resistencia al desgaste. La clasificación. Aleaciones forjadas, aleaciones fundidas. Se clasifican en dos, ¿no? En las aleaciones forjadas reciben su forma por deformación plástica. Aleaciones de aluminio y litio endurecidas por precipitación debido a su alto módulo de Young y su baja densidad. Tienen altos costos de procesamiento, propiedades anisótropas y menor tenacidad a fracturas. Las aleaciones fundidas, bajos puntos de fusión, buena fluidez y facilidad del moldeo, aluminio y silicio. Las aplicaciones del aluminio, el forjado para llantas de coche,
chasis de bicicletas y automóviles, estructuras aeroespaciales, en edificaciones, en ventanas, puertas, mamparas, envases de alimentación también están. El segundo, aleaciones de magnesio. El magnesio con frecuencia se extrae electrolíticamente del cloruro de magnesio concentrado en el agua del mar. Se obtienen de óxido de berilio acompañado de fragmentos de cromo, constituye la esmeralda, que es la piedra preciosa. Se obtiene de carbonatos y silicatos como el talco, sepiolita, dolomitas, carnalita y asbesto. Es más ligero que el aluminio, tiene una densidad de 1.74 gramos por centímetro cúbico. Se funden a una temperatura ligeramente más baja que el aluminio. En muchos ambientes, la resistencia de la corrosión del magnesio se aproxima a la del aluminio, pero la exposición a sales, por ejemplo, a la que hay que acerca de un ambiente marino, les causa rápido deterioro. Esto para los del hilo. Aplicaciones. Se usan en aplicaciones aeroespaciales, aeronáutica, automovilística, bicicletas y motos, maquinaria de alta velocidad y transporte, equipo de manejo de materiales, pirotecnia como llama luminosa y fotografía, el flash. Se emplea en disoxidantes en aleaciones de cobre, níquel y latón. Latón es una aleación que vamos a verlo más abajo. La respuesta del mecanismo de endurecimiento es relativamente baja. Tiene un bajo módulo de elasticidad de 6.5 por 10 a la 6 PSI o 45 gigapascales. Mala resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al desgaste. Representación de riesgo durante su fundición y maquinado porque se combina fácilmente con el oxígeno y arde. Es menos dúctil, maleable, blando que el aluminio. Es ultra ligero, muy ávido al oxígeno. Puede arder dando óxido y nitruro de magnesio. Llama muy luminosa y rica en rayos UV. Se oxida con aire húmedo, llegando a corroerse por completo. Esto cuando el material está puro. Aleaciones de berilio, el tercero. Es más ligero que el aluminio, ultraligero. Densidad 1.848 gramos por centímetro cúbico, pero es más rígido que el acero. Módulo de elasticidad de 40 por 10 a la 6 PSI, igual a 290 gigapascales. Los pascales, no olvidemos que son newton sobre metro cuadrado. Las aleaciones de berilio tienen la resistencia a la fluencia, límite elástico de 30.000 a 50.000 PSI. PSI son libras por pulgada cuadrada, o también 200 a 350 megapascales. Son unidades de esfuerzo, ¿no? De resistencia a la fluencia. Tienen resistencias específicas altas y mantienen su resistencia y rigidez a altas temperaturas. El berilio, grado instrumental, se utiliza en sistemas de guía por inercia donde la deformación elástica debe ser mínima. Sabor dulce, por ello se le conoce como glucidio. Las aplicaciones de este material. Los grados estructurales se usan en aplicaciones aeroespaciales. En aplicaciones nucleares aprovechan la transparencia del berilio a la radiación electromagnética. El berilio es costoso, quebradizo, reactivo y tóxico. Su producción es bastante complicada. Las aplicaciones del berilio son muy limitadas. El óxido de berilio, que también es tóxico en forma de polvo, se usa para hacer cerámica en alta conductividad térmica. Expuesta al aire forma una capa de óxido que lo preserva de un posterior oxidación. Pantallas de tubo de rayos X, aleaciones para endurecer el cobre, en aleaciones ligeras y ultraligeras dándoles dureza y tenacidad, en polvos para tubo fluorescente hasta que se demostró que era tóxico, ¿no? Se lo quitó del fluorescente. Vámonos a las aleaciones de cobre. Son pocas, ahorita terminamos. El cobre se presenta en la naturaleza como un cobre elemental. Por lo general, el cobre se produce mediante un proceso de pirometalúrgico, es alta temperatura. Otros métodos para la extracción de cobre es la lixiviación del cobre, a partir de minerales con bajo contenido de azufre como el ácido débil, y luego se extrae electrolíticamente el cobre de la solución.
Se obtiene de los siguientes minerales: cuprita, el óxido de cobre; calcopirita, sulfuro de hierro y cobre, malaquita, hidróxido de cobre, cobre nativo, cobre puro. Las aleaciones de cobre tienen distintas densidades más altas que los aceros. El cobre puro es rojo. Las adiciones de zinc producen un color amarillo y el níquel produce un color plateado. El cobre puede corroerse fácilmente. Vamos a ver acá las aleaciones: el latón, el bronce y las alpacas. El latón son aleaciones de cobre y zinc. El bronce son aleaciones de cobre y estaño. Alpacas son aleaciones de cobre, níquel y zinc, llamado también plata de Meneses. Las aplicaciones del cobre: componentes eléctricos, alambres y microelectrónicas, bombas, válvulas, piezas de plomería. Características: muy buen conductor de electricidad y calor, muy dúctil y maleable, puede ser soldado con estaño y con facilidad. El estaño puede soldar al cobre, por eso vemos estaño, ¿no? La soldadura, en soldadura estaño. Aleaciones de níquel: se obtiene de los minerales niquelita y garnierita, es el níquel. Se usa estas aleaciones para protección contra la corrosión y por su resistencia a alta temperatura. Ciertas aleaciones basadas en fierro y níquel forman muy buenos materiales magnéticos. El níquel y sus aleaciones tienen excelente una resistencia a la corrosión. El monel es una aleación formada en níquel y cobre. Las superaleaciones son aleaciones níquel, hierro y níquel y de cobalto. Es inoxidable, inalterable a la corrosión. Resiste los agentes atmosféricos, el aire y la humedad, y químicos como el ácido. Dúctil y maleable y es difícil de soldar. Aplicaciones: revestimiento para envases por su inalterabilidad y poder anticorrosivo. Niquelado, recubrimiento superficial. Ese recubrimiento superficial se llama niquelado, un acero inoxidables. No solamente vamos a ver el cobalto, y también vamos a ver un cobaltado, que es diferente del niquelado. Se obtienen la cobaltina, eritrina, esmaltina y asbolana. El cobalto es un metal alotrópico. Las aleaciones especiales de cobalto se usan por excepcional resistencia al desgaste y por su resistencia a fluidos del cuerpo humano, para aparatos de prótesis. Ciertas aleaciones basadas en fierro y cobalto forman muy buenos materiales magnéticos, muy tenaz, maleable, ferromagnético, inalterable al aire frío, se oxida a 300 grados centígrados, posee propiedades radioactivas. Aplicaciones: estos materiales se usan para hacer anillos que retienen álabes de turbinas, así como álabes de turbinas para motores de aviones. Aquí álabes, no he puesto la tilde. Álabes, listo. A ver, como revestimiento electrolítico cobaltado, similar al niquelado pero poco desarrollado por su alto precio, aliado al acero para útiles y herramientas que resisten al desgaste, en cerámica y vidriería para obtener pinturas y esmaltes, en radioterapia, medicina por la precisión en la zona de irradiar. Para terminar, faltan dos más o tres. Aleaciones de titanio: se obtiene del óxido de titanio o rutilo y la ilmenita, titanio más fierro. El titanio se produce a partir del TiO2 por medio del proceso Kroll. Una película adherente y protectora de TiO2 da excelente resistencia a la corrosión y contaminación por debajo de los 535 grados centígrados. Muy buena resistencia y gran dureza, gran resistencia a la corrosión, buena resistencia al choque. Aplicaciones: para equipos de procesos químicos, componentes marinos e implantes biomédicos, por ejemplo, prótesis de cadera. Es importante material aeroespacial, aerodinámico, bastidores para aviones y componentes para aviones a reacción. Cuando se combinan con el niobio, se forma un compuesto intermetálico o superconductor, el niobio.
niobio. Las aleaciones de titanio se usan para equipos deportivos como cabezas de palos de golf. El titanio es alotrópico, usado en herramientas de corte, pigmento para obtener pinturas, construcción de objetos decorativos, relojes, recubrimientos exteriores de construcciones. Estamos terminando en última parte que metales refractarios. Sí, es cierto, acá también hay metales refractarios. No solamente el ladrillo es refractario o los cerámicos, también hay metales. Vamos a ver entre ellos. Los metales refractarios se incluyen tungsteno, molibdeno, tantalio, niobio o columbio. Tienen temperaturas de fusión excepcionalmente altas, arriba de los 1225 grados centígrados. Por ese alto grado de temperatura, son considerados metales refractarios. En consecuencia, tienen el potencial para servicio a alta temperatura. El tungsteno aliado al hafnio, renio y carbono puede operar hasta 2100 grados centígrados. Imagínense la temperatura, es más alto que el acero. Aplicaciones: filamento para bombillas eléctricas. Los focos incandescentes que nosotros teníamos antes tenían un filamento, una bombillita. Esos eran de estos metales refractarios. Las toberas para cohetes. Imagínate los cohetes que tienen un calor elevado y las boquillas de la tobera tienen que resistir pues esa temperatura para poder ser un material refractario, no se puedan deshacer. Generadores de energía eléctrica nucleares, capacitores electrónicos con base de tantalio y niobio, equipos de procesamiento químico. Esa es la separata. Preguntas. Bien. Ingeniero, yo tengo una consulta con respecto al trabajo de investigación de hilo. En el trabajo de designación de los aceros, por más que he buscado, no sé si a mis compañeros le habrá pasado lo mismo, información sobre básicamente la designación en lo que es el chino, el producto chino, no he encontrado mucha información. Sí, no, es difícil encontrar el chino. Pues porque es la letra que ellos designan. Es por la China la letra que, igual que Japón, tiene sus letras especiales. Puede ser información traducida al español. Por ejemplo, hay que traducir la letra, porque ellos tienen una letra en chino, en letra en gráfica, media grafiteada. Lo que poco que has podido encontrar, ponlo en tu trabajo. Sí, ese sí he encontrado. Más bien, lo que sí encontré bastante información fue sobre el GOS, que sí me pareció interesante, porque está... Claro, está mucho más, incluso es mucho más especializada y mecanizada por cada servicio en lo que es los aceros, caso contrario en lo que es y Alemania, la alemana, la DIN también sí se encuentra información sobre la DIN. Productos, por ejemplo, en el mercado encuentras productos alemanes acá en Moquegua, compras ollas, sartenes, compras también teteras en Alemania. Y el acero de los materiales es un acero en normas alemanas. Por ejemplo, hay olla Rena, ¿lo has escuchado? Sí, claro. Ya, esas son americanas, ¿no? Sí, las Rena son americanas. Hay una competencia que le llaman American, hay otro. Ollas, no sé, me acuerdo de qué son, pero hay Renauer y hay otra competencia que son ollas americanas. Dicen que son... No, récord es ya chanchito. Son aceros más caros. Hablamos de cuánto estamos hablando, de 500 para arriba cada olla. Claro, sí. Sí, son caros. En Europa hay ollas que están hechos con titanio, recubrimiento con titanio. Aparte, son aceros inoxidables recubiertos con titanio. ¿Aló? ¿Cuál ollas? Royal, sí, esas son las americanas. Esas americanas son de acero inoxidable. Pero
en ollas, en marcas en Europa, son aceros inoxidables recubiertas con titanio. Imagínate, esas ollas no deben bajar de unos 800 soles más o menos, moneda peruana. Son, bueno, en el mercado de allá de Europa lo puedes conseguir por Mercado Libre, ¿no? Lo puedes comprar un poco más barato. Porque acá las cadenas lo venden más caro. Muy caro, ¿ah? Porque ganan comisiones pues el vendedor, el asesor, todos cobran con lo que tu sueldo que pagas. Profesor, Adelante. no es ninguna pregunta, le iba a comentar. Es que ya tengo acción ahorita y Ya, le digo que ya me paso a retirar. ya, no hay problema. No sé si va a No hay volver problema. a Ya falta solamente 15 minutos o 10 minutos, 5. No hay problema. Para la próxima semana, el día lunes, estoy tomando una segunda práctica calificada de media hora y luego el examen parcial que dura también una media hora, a lo mucho media hora o 40 minutos. Estoy bien. La próxima clase, el lunes, hay práctica calificada y examen parcial. Correcto. Antes que se retiren. La práctica calificada va a entrar capítulo 5, 6 y 7. El examen parcial es todo el curso. ¿Hasta dónde hemos hecho todo? Toditito. Ya, profe, muchas gracias. Toditito. Hay que estudiar. Sí, profe, ya, muchas gracias. Me paso a retirar en examen. Ok. Mauricio Nieto, por si vuelvo a tomar esta. Mauricio Nieto, por si vuelvo a tomar esta. Mauricio. Ya. Ingeniero, sobre la lista, por favor. Ya a ver, ¿quién nos ha llegado tarde? Empezamos. Madrid Paz. Presente.